Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro curso de vectores. En esta ocasión vamos a mostrar cómo se suman estos elementos. También vamos a utilizar las herramientas que hemos aprendido en el anterior curso, el teorema de Pitágoras y el teorema del coseno. Nos van a ser muy útiles para poder sumar dos vectores. Bien, comencemos definiendo desplazamientos. Una vez más, ¿no? Una persona está en el punto 1 y se desplaza al punto 2. Aquí está el punto 2. El desplazamiento de esta persona viene a ser el vector A. Luego, esta persona hace otro desplazamiento hasta el punto 3. Entonces, esta persona camina A, B, que se puede representar como A más B. Y si yo quiero ver cuál es el vector resultante de esta suma, bueno, tengo que unir el punto inicial con el punto final. Aquí vamos, ¿no? Lo haré con color rojo. Ahí está. El vector me salió casi derecho. Ya está. Entonces, este vector va a llamarse C. Es el vector suma. El vector que va desde el punto 1 al punto 3. ¿No? Y eso también puede ser descrito por A más B. Es equivalente. Entonces, C es el resultado de sumar A más B. Y lo tenemos ahí. Bueno, nosotros estamos acostumbrados que cuando nos dan una suma, acá vamos a poner, esto va para aritmética y álgebra. Cuando tenemos, bueno, en realidad no deberíamos poner esto. Esto va para escalares, para los números, ¿no? Cuando nosotros tenemos escalares, pongámonos un ejemplo súper sencillo. 5 más 3, ¿cuánto es el resultado? Simple, va a ser 8. En cambio, cuando yo tengo un vector, pongámonos que si yo tengo un vector de módulo A más módulo B, ya me estoy, imaginen que el módulo de A va a ser, vamos a ver, para hallar la suma de los módulos. El módulo de A va a ser 5, estamos viendo 5 cuadraditos, y el módulo de B va a ser, a ver qué número es, 3 raíz de 2, ¿no? La cosa es que la suma de los módulos de los vectores, este tamaño más este tamaño, no es igual a este tamaño. Esta suma es mayor a lo que esto viene a ser, ¿no? Entonces, esta igualdad no es, no se acepta, salvo en casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? Bueno, vamos a poder sumarlos directamente, así como si fueran números cualquiera, siempre y cuando los vectores sean paralelos. En el caso especial. Vectores paralelos. Los vectores paralelos, ya hemos hablado de ellos. Por ejemplo, tenemos un vector que este se llame F y lo voy a sumar con otro vector, se llama G. Noten que F tiene un módulo de 4 y G tiene un módulo de 5. Entonces, la suma de estos dos vectores, que se llame E, F más G, ¿cuál va a ser? El módulo de E, o sea, el vector resultante, viene a ser la suma de 4 más 5, 9. Bien.
En este caso especial, yo sí puedo sumar estos vectores directamente, porque son vectores paralelos. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo vectores que no son paralelos? Este no es paralelo a este. A y B son diferentes. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas que habíamos aprendido, de la trigonometría. Fíjense, esto es un triángulo, forma un triángulo. Entonces, no puedo darle el tratamiento que yo le daba a los escalares. Necesito la herramienta de la trigonometría, salvo en el caso especial en el que estos vectores sean paralelos, en los que sí puedo sumar directamente a sus módulos. Ya. Bueno, vamos a sumar entonces esto de aquí. Algo más antes de continuar. Formas en las que yo puedo representar la suma, ¿no? Esta no es la única forma. Esta podríamos llamarla la primera forma porque tenemos aquí la cola del vector y la punta del vector. Y el siguiente vector tiene que venir encima de la punta del anterior, y aquí está su parte final. Y bueno, el vector resultante une el inicio con el final. Pero también hay otra manera en la que yo coloco el vector A aquí, de los 5 espacios. Y en vez de colocar a B en esta punta, yo la voy a colocar en el inicio. Entonces, ¿cómo dibujo el vector resultante en esta nueva configuración? Voy a dibujar una línea paralela a A. Ojo, tiene que ser paralela a A. Ya está. Después voy a dibujar otra línea paralela a B. Recuerden, estoy dibujando líneas paralelas. Ya está. Esa es mi línea paralela. Entonces, ¿dónde viene a estar el vector resultante? Bueno, hay que unir este punto con este punto, esta intersección de líneas punteadas. Y aquí es suma. Esta es otra manera de sumar dos vectores. Tiene un nombrecito especial este. Voy a colocarlo acá. Método del paralelogramo. Para sumar dos vectores. ¿Ya? Si tienen tres, hay que utilizar otra técnica, ¿no? Primero suman dos y luego la suma de los dos con el tercero. Recién. Entre A y B va a haber un ángulo al que vamos a llamar θ. Ese es el ángulo entre A y B. Bien. Ok, ya tenemos acá algo parecido a lo que habíamos llevado en el anterior caso, donde nosotros podíamos hallar el valor de C, ¿no? Aquí tenemos formado un triángulo. Recuerden, este ángulo θ se repite aquí y afuera. Muy bien. Tenemos estos dos métodos para sumar vectores, este y este. Ahora vamos a darnos valores. Imaginen que el módulo de A va a ser 5 unidades y el módulo de B va a ser de 4 unidades. No, me estoy inventando los numeritos. Y el ángulo en el que van a estar separados va a ser 30 grados. Muy bien, ya tengo los dos módulos, tengo el ángulo entre ellos. Quiero calcular el tamaño de C. Quiero calcular este tamaño. ¿Cuánto va a ser ese tamaño? Bien, vamos a utilizar ¿qué? El teorema de coseno, donde yo sabía que C al cuadrado, el módulo de ese vector, va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de θ. Reemplazando datos, voy a tener 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 por 5 por 4 por el coseno de 30 grados. Muy bien. C al cuadrado entonces va a dar. Un momento, voy a colocar todo esto en la calculadora.
Tengo 75,64 unidades cuadradas. Ahora le voy a sacar la raíz cuadrada a todo esto y obtengo 8,7 unidades. Bien, el tamaño del vector C con estos datos es de 8,5 unidades. ¿Ok? ¿Y cuál es su ángulo? Bien, yo quiero medir este ángulo. Voy a colocarlo a ver en verde. De aquí hasta aquí. Ese va a ser el ángulo del vector C. ¿Cómo se calculaba? También habíamos utilizado una fórmula para eso, en la que teníamos la tangente. Pues, la tangente de ese ángulo iba a ser, vamos a recordar el capítulo anterior. Aquí está, ¿no? Aquí tengo la fórmula. Vamos a tener que utilizar una de estas fórmulas modificada. A ver. Ya sé. En vez de eso, vamos a hablar de la ley del seno. Sí, mucho mejor. Es un buen momento para que nosotros hablemos de la ley del seno, justamente para que hallemos este ángulo. Y habíamos hablado de la teorema de Pitágoras y de cosenos, pero no de la ley de senos. Acá vamos a hacer un apartado para definir la ley de senos, que es muy sencilla. Bueno, dado ese ejemplo que estamos ahí utilizando, ya está. Vamos a construir nuestro triángulo. Adentro voy a tener ángulos. Este va a ser alfa, este que sea beta y este que sea gamma. Son los ángulos internos. Este va a ser C, este va a ser A y este va a ser B. Muy bien. Si yo conociera los lados y quisiera averiguar los ángulos o viceversa, esta es la ley de senos que debo utilizar, en la que nosotros decimos que el lado A va a ser dividido entre el seno de un ángulo. ¿Cuál ángulo? Bueno, primero hay que localizar a A. Aquí está A. ¿Y quién es el ángulo opuesto? Es beta. Entonces, va a ser A dividido entre el seno de beta. Esto es igual a B dividido entre, ¿quién es el ángulo opuesto a B? Alfa. Entonces, dividido entre el seno de alfa. Igual a C dividido entre el seno de gamma. Gamma sería el siguiente. Bien, esta es la ley de senos. Bueno, ¿qué datos yo tengo? Muy bien, yo conozco este ángulo, conozco este lado y conozco este lado. Son A y B. Además, que ya he calculado C. Entonces, si yo quiero hallar A, lo que necesitaría sería otro ángulo más. Yo conozco este ángulo. Sí, parece que no lo tenemos, pero en realidad sí lo tenemos. Vamos a darle el nombrecito gamma. ¿Cómo hallamos gamma? ¿No? Sabemos que gamma más tita dan 180. Esto es una línea recta. Tita más gamma son 180. Entonces, y voy a poner gamma más tita, tienen que darme 180 grados. Yo ya conozco el ángulo tita, son 30 grados. Entonces, gamma, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que ser 150 grados, ¿no? 150 más 30 me dan 180. Entonces, ya conozco a gamma. Utilizo la ley de senos acá, con los datos que yo tenga, ¿no? Tengo B, ¿okay? Aquí está B. Necesito alfa, está alfa. Tengo, no tengo este ángulo, así que no me voy a molestar en buscarlo. Tengo gamma, ahorita la he calculado y tengo C. Listo, ya tengo todos los valores. Entonces voy a utilizar esa ecuación, donde voy a tener A, B sobre seno de alfa igual a C sobre seno de gamma. Voy a despejar
seno de alfa va a ser B seno de gamma sobre C. Bueno, acá voy a sacar el seno invertido, aquí está, seno inverso, B por seno de gamma sobre C. Ya está. Falta reemplazar datos. Seno menos 1, B vale 4 unidades por el seno de 150, gamma vale 150, dividido entre C, son 8,7 unidades. ¿Ya? Y esto es igual a, ¿no? Permítanme calcularlo. Seno de 150 por 4 entre 8,7. Y eso, seno menos 1. Me sale 13,29 grados. Entonces, está a 13,29 grados respecto de A. Listo. Ya hemos empleado entonces tanto el teorema de cosenos y esta nueva ley que estamos aprendiendo, la ley de senos, también sacada de trigonometría. Importantes. Voy a enmarcar esta ley porque es importante que la conozcamos, que la sepamos. Listo. Entonces ya se suman a estas fórmulas que nosotros tenemos. Ahora, para complementar el teorema de cosenos, vamos a aumentar algunas fórmulas que pueden servirnos al momento de resolver ejercicios. Por ejemplo, vamos a guiarnos en este dibujo que se hizo, donde esta vez no solo voy a sacar el módulo de C, sino también el de A, B, utilizando los ángulos internos, ¿no? Como acá, fíjense, ya tenemos una forma de escribir utilizando el ángulo interno gamma. Voy a enmarcarlo porque este también va a ser útil en algún momento. Esas fórmulas las vamos a ir recolectando de a poco. No sé qué pasa, no puedo hacer una línea recta. Ahí está, casi recta. Ya, luego, ¿qué hay de las otras dos? Bueno, A, voy a poder calcularla de la siguiente manera. Ubico al lado A al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de los otros lados restantes. O sea, C cuadrado más B cuadrado. Luego menos 2 veces C por B. Por el coseno, ¿de qué ángulo? El ángulo opuesto a, que viene a ser beta. Listo, esa es la fórmula. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera calcular el lado B? Entonces va a ser B al cuadrado y aquí los otros dos lados. A al cuadrado más C al cuadrado más, perdón, menos 2 veces A por C. Por el coseno del ángulo opuesto a B, que viene a ser alfa. Ya está. Esas otras fórmulas también nos van a ser de mucha utilidad. Aquí esto. Uy, a ver si pude sacarlo. Ya está. Vengan. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 9, 10. Y para el otro lado, 10, 10, 10. Con esta, digamos que 11. 11 fórmulas ya para la suma de vectores. Nos van a servir para el resto de lo que vamos a hacer. Se van a ir adjuntando alguna que otra fórmula, pero bueno, con eso estamos hechos. Esto en cuanto a la suma, podemos empezar a ver qué podemos hacer con la resta. ¿Sí? Tenemos la suma, ahora veamos la resta.
Bueno, va a ser muy fácil. Imaginen que ya no quiero la resultante de la suma, sino esta vez voy a utilizar el vector D para denotar diferencia. Yo quiero A menos B. ¿Cuál A? Bueno, la del ejercicio anterior. ¿Y cuál B? La misma que hace rato, ¿no? Entonces, ¿cómo lo represento gráficamente? Acá tenemos, vamos a dibujar a A. Este de aquí es A. Y luego dice menos B. Esto lo podemos ver así. ¿Sí? Esto es igual a A más menos B. Muy bien. La resta viene a ser una suma, pero tengo que hacer que B se dé la vuelta, ¿no? El signo menos hace que B cambie su sentido. B antes estaba apuntando hacia aquí arriba, ¿no? Este es B. Estoy dibujando en negro. Este de aquí viene a ser B. ¿Y quién entonces va a ser menos B? Menos B va a ser el vector opuesto, este de acá. Este es menos B. Voy a arreglar. Ya está. Ese de ahí abajo es menos B. Bueno, como tenemos que sumar A menos B, voy a utilizar el método del paralelogramo para dibujarlo, ¿no? Dibujo una línea que sea paralela a A y luego dibujo una línea que sea paralela a B. Bueno, A menos B. Ya está. Y donde se cruzan estos dos es donde va a venir el vector que viene de la suma de estos otros dos vectores. Ya está. Entonces el vector diferencia viene a ser esto. Hay que comparar este vector D con el vector C. C es la resultante de la suma de estos dos, de A más B, y D es la resultante de la suma de A menos B, con el signo cambiado. Entonces, eso se tiene que hacer cuando uno resta. Ahora podemos calcular el tamaño de D. ¿Cómo? Hay que utilizar la misma fórmula, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ángulo entre A y B? Aquí voy a colocarlo en color verde. Perdón, el ángulo entre A y menos B. Ya no va a ser tita, como hace rato. Este voy a darle otro nombre que se llame, aquí, esto va a ser tita. Voy a ponerlo en amarillo. Antes era esto, tita. Y este entonces, ¿cuánto tendría que valer? Esto de acá es un ángulo recto. Entonces, tita más este ángulo tiene que darme 180. Ah, es precisamente gamma. Entonces, este se va a llamar gamma. Y hemos calculado el valor de gamma. Gamma vale 150. Entonces, el valor de gamma va a ser 150. Y metemos todo a la fórmula, ¿no? Donde decimos que d al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ojo, ¿por qué coloco un positivo aquí? Porque este módulo no tiene nada que ver con este signo. El módulo es el tamaño del vector. ¿Sí? El módulo siempre es positivo. Es el tamaño que va a tener. Este signo menos lo único que nos está diciendo es la dirección de este vector. Es toda la información que nos da. Esto tiene que ser positivo. Muy bien. Luego tenemos más 2 veces A por B por el coseno del ángulo entre A y B. Va a ser gamma. Colocamos de cuadrado y voy a empezar a reemplazar con los datos, ¿no? A vale 5 eso al cuadrado, B vale 4 eso al cuadrado, más 2 por 5 por 4 por el coseno de 150. Y voilà. Acá para hacerlo más rápido, voy a calcularlo y directamente voy a sacar el resultado, sacando la raíz y todo.
Entonces tenemos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 por 4 por 5 por el coseno de 150. Esto me da un valor de 2,52 unidades. Evidentemente es más pequeñito que el vector suma. Ya está. Entonces la respuesta es 2,52. Ahora, el ángulo que va a tener D también lo podemos sacar con la ley de senos, pero eso puedo dejárselo como tarea. ¿Cómo va a ser? Este ángulo de acá. Que está entre D y A. Podemos sacar ese ángulo que tiene, ¿no? Y listo. Así es como nosotros vamos a sumar y restar vectores. Ahora también hay algo importante, que es bueno, interesante de ver. Acá lo vamos a ver en esta parte. La multiplicación, pero, espere, va a ser multiplicación de un escalar por un vector. Bien. Luego vamos a ver otro tipo de multiplicaciones. Multiplicación, vector, por escalar. ¿De qué va esto? Cuando nosotros tenemos un vector, sea este, vamos a darle un nombre cualquiera. Z, es nuestro vector Z. Ahora, yo quiero calcular 2 por Z. ¿Cuánto va a ser? Bueno, es simple. Esta multiplicación nos dice que Z va a volverse 2 veces más grande. Entonces, esto era una de las Zetas y otra de las Zetas y listo. Es del doble del tamaño. Esto de acá representa 2Z. Voy a moverlo para que se compare. Le hemos duplicado el tamaño del vector. ¿Está? Es una multiplicación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dividimos? Acá voy a poner Z dividido entre 2. Ya estoy dividiendo entre un número. Entonces, el vector resultante de esto va a ser una flecha de valor 1, ¿no? Antes eran 2 cuadritos. Lo hemos dividido entre 2. Le hemos reducido el tamaño a la mitad. Voilà. Vamos a hacer otro ejemplo. Acá, por ejemplo, tengo el vector. Que esto sea el vector. ¿Qué nombre no hemos utilizado? Ya vamos a utilizar otra vez el nombre A. Este es otro A. Este es el vector A. Y yo quiero calcular 3A. Para calcular esto, no nos tiene que intimidar la inclinación. Tenemos que ver la inclinación que tiene esto. ¿Está? ¿Está? Tiene que ser paralelo al vector. Esto, sí, tiene que ser paralelo. Entonces, esto va a ser A. Entonces, ese es el tamaño de una A. Esto es 2 veces A. Y 3 veces A llegaría hasta aquí. Entonces, hemos triplicado el tamaño de A. 3 veces A. Fíjense. 1, 2, 3. Hemos triplicado el tamaño de A. Vamos a poner su nombrecito más aquí. Ahí lo tenemos. Ese es el vector 3A. De esa manera podemos multiplicar un vector por un escalar, que viene a ser simplemente una suma, ¿no? Si yo quiero generar 3A, sumo A más A más A. La última A por aquí arriba. Y ya está. Nos vendría a dar este vector. Y pasa lo mismo con esto. Z más Z. Y para la división es una reducción de tamaño, ¿no?
Y listo. La siguiente clase voy a venir con un ejercicio en concreto para que practiquemos precisamente lo que hemos visto el día de hoy. Una suma de vectores en la que vamos a calcular los ángulos y el módulo. Me despido, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo capítulo.